Hola, vamos a realizar unos ejercicios donde vamos a poner a trabajar al máximo la definición de máximo común divisor. Veamos, por ejemplo, en este primer caso vamos a considerar los números, recordad, estos son los que llamamos los números de Fermat, que son los que se pueden escribir de esta forma: 2 elevado a 2 elevado a n, más 1. Pues bien, vamos a probar que el máximo común divisor de dos números escritos de esta forma siempre es 1, es decir, los números de Fermat, los números escritos de esta forma, son coprimos entre ellos, para cualquier n distinto de m. Vamos a ver qué es cierto. ¿Para eso qué hacemos? Pues bien, nosotros tenemos los números y lo primero que vamos a hacer es suponer que tenemos n más pequeño que m. Da igual hacerlo al contrario. Esto es una manera para poder trabajar y hacerlo más cómodo. Bien, una vez supuesto eso, lo que hacemos es considerar f de m, el mayor, menos 2. Vamos a hacer esa operación. Si nosotros hacemos la operación, damos cuenta de que es lo mismo que escribir 2 elevado a 2 elevado a m menos 1. Daos cuenta, f de m, como es, si le restamos 2 se nos quedaría de esa forma. Lo ponemos así porque se puede ver claramente que esto es un producto por diferencia. Perdón, suma por diferencia. Así tenemos que podemos escribir f elevado a m, f sub m, el número de Fermat de término m, menos 2 lo podemos escribir como ese producto, dos productos. Pero daos cuenta de que uno de ellos, ¿quién es? Pues efectivamente es f de m menos 1. Es decir, esa expresión que la tenemos ahí puesta se puede reescribir de esta manera. Y ahora, lo que nos queda, el factor ese que nos queda, que multiplica a f de m menos 1, ¿quién es? Pues igual que hemos visto antes, ese factor, al ponerlo de esta forma, al sumarle y restarle menos 1, se nos queda que es f de m menos 1 menos 2. Con lo cual acabamos de ver que f de m menos 2 se puede poner como el producto de dos factores. Uno es el número de Fermat anterior a él, y el otro factor es ese número anterior a él, ese número de Fermat anterior a él, menos 2. Si yo, una vez que lo tengo así, una vez que he visto eso, hiciese un proceso recursivo, es decir, me preguntase quién es f de m menos 1 menos 2, si lo analizo puedo ver que se puede poner como un producto de fm menos 2. Si seguimos el proceso, llegamos a la conclusión de que al sustituirlo todos, fm menos 2 es igual al producto de todos los números de Fermat anteriores a él. Ya tenemos esa conclusión. Daos cuenta, vamos buscando el máximo común divisor de dos de ellos. Pero veo que f de m menos 2 es el producto de los anteriores. Si es el producto de los anteriores, daos cuenta, tiene que estar para cualquier n menor que m. En consecuencia, al ser un factor, resulta de que f de n divide a f de m menos 2. Llegamos a esa conclusión, perfecto. Ahora, vamos a suponer que d es el máximo común divisor que vamos buscando. El máximo común divisor de f de n y f de m. Si eso es así, por las propiedades de máximo común divisor, tiene que dividir tanto a f de n como a f de m. Pero al mismo tiempo, si resulta de que divide a f de n y f de n hemos visto anteriormente que divide a f de m menos 2, pues d, el máximo común divisor, también tiene que dividir a f de m menos 2. Con lo cual tenemos que f de, el máximo común divisor, divide a f de n, a f de m y divide a f de m menos 2. Recordad la propiedad que nos decía, si dividía a dos miembros de una igualdad, o sea, una igualdad que era algo igual a dos sumas, a una suma, si dividía a dos de ellos, dividía al tercero. Es decir, si divide a f de m y divide a fm menos 2, tiene que dividir a 2. Con lo cual de ahí se concluye de que d tiene que dividir a 2. Si divide a 2 a la fuerza, o d es 2 o d es 1. No puede ser otra cosa. El máximo común divisor en este caso o es 2 o es 1. Pero si es 2, me está diciendo que el 2 es un factor de los números de Fermat. Podéis ver, recordar que cuando hemos hablado de ellos, estos números son siempre impares, con lo cual el 2 no puede ser un factor, no puede ser un múltiplo de 2 cualquier número de ellos. Si el 2 no puede ser
me queda a la fuerza que el d que voy buscando tiene que ser 1. Y por lo tanto, he encontrado de que los números para cualquier n y cualquier m son coprimos, que era lo que buscábamos. Gracias.